tenemos un nuevo cara a cara para Focosur y Almería Información. Hoy estamos con Vicente García Egea, delegado territorial de la Junta de Andalucía de Turismo en Almería, pues para hablar un poco cómo está la situación, ¿no?, de un sector que ha sido de los que peor lo ha pasado, ¿no?, durante la pandemia, ahora que pasito a pasito parece que se empieza a recuperar la cosa, ¿no?, y podemos mirar al futuro con un poquito más de optimismo. Si te parece, podemos empezar precisamente hablando de eso, plena temporada, cómo está siendo, ¿no?, el arranque, primera mitad de temporada veraniega, ¿no?, que es uno de los fuertes de la provincia. Pues por supuesto que sí. Bueno, buenos días, Miguel. Buenos días. Buenos días a todos. Pues sí, no, la verdad que estamos bastante contentos del arranque de la temporada. Los datos de julio están siendo magníficos, muy por encima de las previsiones que teníamos, ¿eh? O sea, nosotros manejábamos en el Smart Data de la Consejería un 70% en Almería de ocupación aproximadamente, y nos estamos yendo a un 92% de ocupación en los datos cerrados de julio. O sea que estamos hablando de una recuperación bastante importante. Y bueno, pues está claro que está viniendo muy determinada por el turismo nacional. Sí. Esa recuperación, como sabe todo el mundo. También es cierto que el turismo nacional siempre ha representado en Almería un porcentaje altísimo, de más del 70%, y este año también. Pero habitualmente Almería es un destino de turismo nacional, sobre todo en la época estival, de una forma muy importante. Por lo tanto, este año está siendo igual y nos está favoreciendo a esa recuperación. En otros destinos, a lo mejor de Andalucía, pues el turismo internacional tiene un peso mucho más importante en la época estival, y eso le está lastrando un poquito la recuperación y no está en los niveles de ocupación que estamos nosotros en Almería, que, como te digo, son magníficos, del 92%. Y las previsiones, como te digo, del Big Data de la Consejería son espectaculares para Almería y para Andalucía en general, ¿no? Estamos hablando de unas previsiones muy buenas para agosto también, y sobre todo también para la época de otoño. Septiembre-octubre, que también es muy importante, esa época para nosotros. Ahí ya sí entran en juego, incluso en nuestro destino en Almería, de una forma importante los turistas internacionales, y pensamos que con el avance de la inmunización que se está produciendo, ya sabemos que estamos empezando con los mayores de 18 años, ¿no?, con la inmunización de 12 años, perdón, con la inmunización. Estamos hablando de que va a haber en breve un 80% de los mayores de 12 años con una dosis y un 70% con una dosis, con las dos dosis, completa el proceso de vacunación. Eso va a ser muy importante para la recuperación. Hemos bajado por primera vez este verano de la tasa de 600 en la provincia de Almería, estamos en 580, la última tasa de incidencia. Esas variables que son tan importantes, manteniendo de forma estricta las recomendaciones de la autoridad sanitaria, como no puede ser de otra manera, y como creo que se están cumpliendo con el apoyo de las medidas que está poniendo en juego la Junta de Andalucía, pues yo creo que las previsiones son aún mejores, y de ahí también podemos atraer a ese turista internacional en el que tanto interés tenemos, para darle continuidad al incremento de actividad que se está produciendo en los meses estivales, también en el otoño, ¿no?, que es donde más importancia tiene este turista. Te quería preguntar, de hecho, en vuelos internacionales ya han empezado a llegar los primeros también, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cosas que me estabas diciendo, ¿no?, la vacunación, la tasa de incidencia, las previsiones, ¿no?, y lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿no?, que se superaban las cifras de ocupación previstas, nos invitan a cierto optimismo. Se puede hablar ya de que se esté recuperando el sector, no como parche, sino como ya... Como ya con una solidez, con una estabilidad. Hombre, evidentemente estamos en el buen camino, no cabe ninguna duda. Eso hay que consolidarlo ahora en los meses siguientes, pero nosotros, ya te digo, las previsiones que tenemos, siempre que se cumplan todos los parámetros que estamos comentando en la línea en que se están cumpliendo en la actualidad, y vayan evolucionando en el sentido que lo están haciendo, y con la estricta observancia de las recomendaciones de la autoridad sanitaria, yo creo que podemos ser optimistas, tal y como estamos viendo en los datos ya consolidados de cierre de julio y en los previstos de agosto. Pero estamos hablando de un sector que tiene una importancia capital, es un sector estratégico en Andalucía, en Almería, por supuesto, pero en Andalucía hay que recordar unos datos que son muy importantes: 13% del PIB andaluz,
Estamos hablando de más de 400.000 empleos directos del sector, más de 200.000 euros de facturación en el sector, datos intrínsecos del sector turístico. ¿Y qué decir tiene las derivadas o la repercusión en el resto de los sectores económicos de la economía andaluza, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de un sector estratégico al cual, desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Turismo que dirige nuestro vicepresidente, Juan Marín, le estamos intentando dar también, y creo que está ayudando mucho, una estabilidad jurídica, una estabilidad fiscal, un marco de estabilidad jurídica fiscal y de simplificación administrativa, como demuestran, por ejemplo, los decretos que hemos aprobado, ¿no?, en la Consejería, el decreto de modernización y actualización de la planta hotelera o el de clasificación por puntos para el aumento de categoría de los hoteles. Esto ha sido muy importante, ¿no? Ha movilizado también capital, movimiento de activos del sector privado y aumento de empleo. Estamos hablando de que en Andalucía ciframos esos movimientos derivados de estas actualizaciones de estos decretos en unos 4.000 millones de euros y en 16.000 empleos, ¿no? Eso es muy importante, el crear un marco jurídico estable desde el punto de vista fiscal, también acompañado, por supuesto, de las líneas de subvención y de las ayudas directas que hemos establecido para el sector, que ahora las comentaremos, creo que está ayudando de una manera capital a que el sector se relance y tengamos las cifras que estamos teniendo, ¿no?, en estos momentos magníficas, ¿no? Y en este relanzamiento, en un futuro esperemos próximo, ¿no?, ya a ver si con suerte, a partir del otoño en adelante, el año que viene, Semana Santa, etcétera, verano que viene, ¿cuáles serán las claves del sector turístico en esta era post-pandemia, vamos a llamarla? ¿Será lo mismo o se tendrá que replantear en cierta forma? Yo creo que nada va a ser lo mismo en la sociedad española después de la pandemia. Yo creo que la pandemia es un factor que va a cambiar muchos de los hábitos, muchos de los criterios que se estaban estableciendo para el desarrollo económico en general, no solamente del turismo. El turismo, lógicamente, es uno de los sectores que más ha afectado, se ha visto directamente por la pandemia, no cabe ninguna duda. Pero yo creo que tenemos que modificar algunos de los criterios de desarrollo que estábamos aplicando y creo que, sin lugar a dudas, tenemos que caminar hacia una planificación, hacia una estrategia de desarrollo sostenible del turismo. Yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Y ahí nosotros en Almería tenemos una posición genial. O sea, si hiciéramos un análisis DAFO de la posición de Almería, tenemos una serie de fortalezas, tenemos debilidades, pero vamos a hablar de las fortalezas, lógicamente. Tenemos una fortaleza muy importante en el sentido de que tenemos unas posiciones magníficas de turismo sostenible, ¿no? Tenemos 3 parques naturales, tenemos un parque nacional, tenemos uno de los parques naturales, Cabo de Gata, en Níjar, con unas playas magníficas dentro de ese parque natural, pero Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada o el Parque Natural Sierra María de los Vélez son sitios de los que partir para un desarrollo del turismo sostenible con unos criterios de sostenibilidad, de eficiencia energética, en fin, de movilidad sostenible, de digitalización del sector, que es muy importante. Todos esos criterios que se están valorando, sobre todo en la convocatoria, que ahora estamos en vigor y que ya ha salido y en la que estamos apoyando a todas las comarcas, ya hablaremos también de los criterios de los fondos Next Generation, de los fondos de recuperación y resiliencia, que nos van a ayudar también a impulsar al sector en este sentido, ¿no? Pues precisamente de esos proyectos por comarcas, ¿no?, de turismo sostenible, sí quería que me comentaran, ¿no?, un poco hasta el detalle que podamos, ¿no?, porque la idea, si no recuerdo mal, es hacer de cada comarca que tenga su propio sello de identidad, ¿no?, propio, y luego también que estén como combinadas entre sí, ¿no? Entonces, la idea sería, pues, yo que sé, empezando por Levante, por ejemplo, ¿cuáles serían las características principales de cada una de las comarcas o zonas, ¿no?, que se están trabajando? Pues bueno, hay que decir que efectivamente lo que has dicho, aparte de los criterios que hemos señalado, la cohesión territorial también es un criterio básico, y ese es el motivo que hemos diseñado y hemos propuesto y estamos incentivando a las distintas mancomunidades de municipios de las comarcas que ahora te describiré, para que trabajen de forma coordinada en proyectos de desarrollo común, ¿no? También algunos municipios grandes de nuestra provincia también tienen preparados sus propios proyectos, y por supuesto también los vamos a impulsar y los vamos a apoyar. Ya había trabajos presentados como en el Ejido
o un proyecto en Níjar también muy interesante de un modelaje paisajístico integral que combinaba la agricultura, sectores económicos y el sector turístico, y también estábamos trabajando ya en él con la empresa pública de turismo, generando un producto nuevo con los gestores de productos nuevos y también con los gestores de datos de la empresa pública para desarrollar ese proyecto. Y también en Roquetas se está desarrollando un proyecto, y en Almería Ciudad, por supuesto. Al margen de eso, lo que hemos hecho también en el resto de las comarcas es intentar plantear unos planes de desarrollo sostenible del turismo, agrupando los distintos recursos que tienen los municipios de forma comarcal para potenciar pues, el atractivo turístico y la diversificación que presenta cada una de estas comarcas, pero con un hilo conductor común, con un argumento común. En la zona del Levante que planteas, por empezar por una, tuve la reunión con ellos hace unos días en Vera, con todos los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios del Levante almeriense. Esa mancomunidad es la que va a ser la entidad administrativa que va a solicitar este plan de desarrollo y la que luego va a tener capacidad de contratación. Y bueno, ellos plantean un proyecto bastante interesante que partía ya de un proyecto inicial que hicieron cuando salieron los planes EDUSI, y este plan de desarrollo EDUSI lo van a utilizar de marco para el desarrollo del nuevo plan de desarrollo sostenible integral de la comarca. Pues poniendo en valor, lógicamente, estamos hablando de pueblos costeros en la mayoría de los casos de esta comarca, todo el valor de sus playas, la calidad de sus playas. Hay que recordar que este año hemos dado 33 banderas azules, 31 en playa y 2 en puerto en la provincia de Almería. Ha sido un año magnífico que esperamos superar el año próximo. Por supuesto, una calidad y servicio y seguridad impresionante, pero también los recursos mineros. Por ejemplo, no tenemos que olvidar que tenemos allí la geoda de Pulpí, precisamente en esta zona, y otros muchos recursos también relacionados con la geología, como la Isla Negra de Terrero y algunos también, por ejemplo, los cars en yeso de Sorbas, que también entraría en esta comarca, ¿no? Y otros recursos, por supuesto, de otro tipo, también gastronómico, que también queremos hacer esa ruta, o una ruta también dentro de esa comarca relacionada con la cultura del Argar. Hay muchos restos de la cultura argárica en Antas, en Turre, en Cuevas de Almanzora. En toda esa zona hay restos interesantes, y también se puede articular un modelo respondiendo al modelo de cohesión territorial en esa zona. Es decir, se puede hacer un proyecto sólido, diverso, pero con un armazón y un cuerpo común y un hilo conductor de toda la comarca, ¿no? Eso es muy importante. De igual forma, hemos trabajado y estamos trabajando con la comarca Almanzora y Los Vélez para establecer también un producto común en esa comarca, y contamos con el gran aliciente del Parque Natural Sierra María Los Vélez, que es una zona espectacular, tanto de senderismo como de actividades de turismo activo. También Los Vélez cuentan con una capacidad de alojamiento rural muy importante, claro. Casi 400 plazas de alojamiento en unidades de casas, apartamentos rurales. Esto es muy importante. También hay varios campings en la zona, también es muy interesante desde el punto de vista del turismo rural. Y luego, pues lógicamente también el desarrollo que se está haciendo en Almanzora de toda la vía verde, utilizando también toda la zona de la antigua vía férrea, de los ferrocarriles. También hay mucha actividad relacionada con el turismo de la piedra, que también es un tema muy interesante, no solamente en Macael, que digamos podría ser el epicentro, sí, pero también hay otras zonas de la comarca que también lo presentan. También añadimos el tema de la ciudad cultural, de la ciudad de la cultura de Olula, que también es un tema muy interesante, más los elementos que tiene cada uno de los pueblos, Serón, Tíjola, en fin, todos los pueblos que ahí participan. Todo el tema de la historia de Los Vélez, de la historia y el patrimonio sobre todo en edificios que tiene Vélez Rubio, también es muy interesante. Ahí también queremos hacer 2 rutas que articulen y cohesionen el territorio, como es la ruta del Marquesado de Los Vélez, que ocupa gran parte de los pueblos de la Almanzora y de Los Vélez, lógicamente, y también una ruta de peregrinación que queremos unir entre el Almanzora y Los Vélez, utilizando el Saliente como elemento central, pero también uniéndolo o prolongándolo hacia la región de Murcia,
hacia el santuario de la Veracruz, de Caravaca de la Cruz, ¿no? Ahí son dos rutas de articulación, de cohesión territorial, que encajan muy bien en el modelo de sostenibilidad y articulan las dos comarcas para crear un producto turístico por unión o por fusión de estas dos comarcas. Si bajamos, pasaríamos ahora por Filabres. Efectivamente, en Filabres, Campo de Tabernas, también hemos hecho una reunión con los municipios que la componen. También se va a crear una ruta muy interesante. Ahí había ya productos trabajados y muy interesantes. Por ejemplo, hay una ruta del aceite, habían también otro tipo de rutas también relacionadas con la gastronomía, muchas rutas relacionadas con el tema agrícola y relacionados con la gastronomía en una fusión de los dos conceptos que me parece muy interesante también. Un montón de pueblos ahí que se agrupan con un elemento común también, que tienen denominadores comunes, y creo que puede tener una identidad bastante importante esa comarca, quizá una de las menos potenciadas posiblemente desde el punto de vista de la promoción, pero que tiene una riqueza muy importante, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo también con esa comarca de una forma importante, al igual que con la de la Alpujarra y Medio Andarax, que también es otra reunión que tuvimos hace poco, para agrupar también a los pueblos, digamos, de toda la Alpujarra y del Medio Andarax, y ahí utilizar criterios también de cohesión territorial, como puede ser, por ejemplo, pues el río Andarax, por ejemplo, y todos sus afluentes. Prácticamente participan casi todos los pueblos de la Alpujarra, o tienen algún afluente, o tienen el paso del río, y crear ahí una serie de actividades, de inversiones, de acciones de actuación de inversiones en cada uno de los municipios por los que transcurre, con objeto de darle también una cohesión a toda esta comarca y, sobre todo, darle una promoción que quizás tampoco ha tenido de una forma suficiente. Y esa comarca sí que creo yo, como todas las de Almería, pero esa en particular refleja la gran diversidad que presenta nuestra provincia en los diversos aspectos que tiene, ¿no? Pues yo creo que eso es uno de los valores más enriquecedores que tiene nuestra provincia, esa diversidad que presenta, pues pasar de la playa al desierto, a la sierra, a la nieve. Eso creo que muy pocas provincias lo pueden decir, y Almería, desde luego, lo tiene. Así que tenemos que ponerlo en valor de una forma muy clara, muy clara. No sé si nos queda poca parte, ¿no?, de la provincia en esta ruta del turismo sostenible, ¿no? Níjar, Almería y Bajo Andarax, Poniente, ¿no? Sería lo... Sí, Poniente tenemos el proyecto que ya va a presentar el Ejido. También el resto de los pueblos, como Adra, Vícar, La Mojonera, tal, también están trabajando en proyectos de este tipo. En Níjar hay un proyecto espectacular, un proyecto magnífico que me encanta, un proyecto en el que se integra todos los sectores económicos. Ellos le llaman modelaje paisajístico al proyecto, pero es un proyecto en definitiva de estrategia, de desarrollo sostenible del turismo, en el que se integra la agricultura y todos los sectores económicos desde todos los puntos de vista. Y ese proyecto, como digo, ya lo estamos trabajando hace ya tiempo en la empresa pública andaluza con gestores de producto turístico nuevo y con gestores de datos, para darle contenido y darle un feedback de información de cómo van desarrollándose las acciones que van emprendiendo y qué resultados van obteniendo, ¿no? Eso es muy importante, ese feedback de datos, de información que nosotros podemos dar desde la Smart Data de la Consejería, del Big Data de la Consejería. Creo que tenemos que traspasarlo también incluso a las empresas turísticas en general, de los distintos sectores, porque creo que es algo que le falta, ¿no?, a la empresa, a la pyme, a las pequeñas empresas, manejar datos de sus acciones, tanto promocionales como de inversión, para ver qué respuesta tienen y qué resultados se obtienen de cada una de las inversiones, y qué retorno, tanto en promoción como en datos, como en cualquier tipo de repercusión que podamos medir, ellos tengan esa información para seguir incidiendo en esas acciones o modificarlas. Esto es un tema también que nos hemos propuesto este año darle mucho movimiento, ¿no? Sería también una de las claves que hablábamos antes del turismo post-pandemia, ¿no? Efectivamente. Dentro de estas propuestas, ¿no?, de los distintos municipios, de unos pocos años para acá hay unos cuantos proyectos, ¿no?, de recuperación del patrimonio arqueológico, histórico, cultural.
desde Vera a Adra, por recorrer la costa, pero también por la zona del interior. Sí. ¿Qué le parece estas propuestas? Son una de las opciones, ¿no?, por las que debería contar Almería, con las que debería contar la provincia. Totalmente, sin duda ninguna. Yo creo que eso es fundamental. De hecho, fíjate, nosotros hablábamos, ¿no?, de cómo tiene que evolucionar el sector después de la pandemia, ¿no?, o la época post-pandemia. Hemos hablado del turismo sostenible, hemos hablado de la aplicación de datos a la actividad. Por supuesto, digitalización sería otra de las patas totalmente en las que hay que incidir, y recuperación del patrimonio cultural. De hecho, desde la Consejería de Turismo estas dos líneas han sido prioritarias. Hemos establecido dos líneas de subvención para la digitalización de los recursos turísticos de los municipios de Osasuna, dotada para Almería con una cantidad muy importante, y otra para recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural como elemento turístico, dotada con otro presupuesto también muy importante. Estamos ahora en fase de resolución de estas convocatorias que hemos sacado y que estaban muy bien dotadas económicamente, como digo, para Andalucía y para la provincia de Almería. Hemos recibido, pues mira, de los 103 municipios que tenemos en la provincia, hemos recibido 60 proyectos de digitalización, bueno, y 55 proyectos de recuperación del patrimonio cultural. Son dos temas básicos, y creo que ahí tenemos un trabajo que hacer muy importante. La digitalización a partir de ahora va a ser clave para la promoción, para atraer nuevos sectores, para ir a nuevos segmentos, para llegar a todo el mundo con la diversidad y con el patrimonio y con la naturaleza y con el ambiente natural y sostenible que tenemos en nuestra provincia. Y la recuperación del patrimonio, pues qué decir, nosotros tenemos unos pueblos con elementos patrimoniales muy importantes. No solamente se entiende el patrimonio como un patrimonio histórico, un patrimonio de recuperar bienes de interés cultural con una antigüedad que, por supuesto, también, pero también lo queremos y lo llevamos, esta línea de subvención, a recuperar, por ejemplo, pues actividades industriales o artesanales que pueden ser un elemento turístico muy importante, ¿no? Por ejemplo, en Macael, pues sabéis que se está haciendo un desarrollo del turismo de la piedra muy importante, y uno de los elementos importantes es la visita a centros artesanales de la evolución de cómo se ha ido trabajando la piedra en la industria de la piedra, lógicamente a lo largo de los años, ¿no? Cómo se ha ido pasando de una forma muy artesanal de trabajo a una forma pues bastante... No habrá muchos sitios que te vayan a enseñar eso. Claro, eso es un tema claro, que seguramente será único, ¿no?, en todo el mundo prácticamente, ¿no? Y eso creo que tiene un interés muy grande. No solamente eso, el tema de las almazaras en otros pueblos, recuperar las almazaras también, mostrar cómo se trabajaba la elaboración del aceite de una forma artesanal. Todo el tema industrial, artesanal, desde el punto de vista de la evolución, de cómo ha ido desarrollándose el trabajo, es un tema también a recuperar, que lo estamos trabajando y nos han presentado muchos proyectos de ese tipo. Nosotros hemos incentivado esa cuestión porque, como digo, también existen otros proyectos de recuperación, pues de centros patrimoniales, de edificios históricos con una importancia histórico y cultural importante, de la época del siglo XVIII, del siglo XIX, por supuesto que sí. Eso también es muy importante porque refleja la historia de nuestros municipios, y ahí también queremos hacer un esfuerzo importante para que el turismo, como digo, sea lo más diverso posible y podamos atacar desde la promoción todos los segmentos de población con el interés que cada uno tenga en nuestra provincia, ¿no? Que yo creo que, como te digo, desde ese punto de vista tiene una riqueza impresionante. Pues antes de ir terminando, si quería preguntarte cómo están funcionando las ayudas al sector. Ahora ya hablábamos de cómo se está recuperando, ¿no? Pero bueno, ha habido que aguantarlas, ¿no?, en la empresa sí, hasta ahora, y ayudas al sector y también iniciativas, a lo mejor como la del bono turístico, ¿no? Sí, han servido para
Para reactivar al sector. Para reactivarlo, por lo menos para sostenerlo. Para sostenerlo un poquito, sí, no cabe ninguna duda. El sector turístico y todo el sector hostelería relacionado con el turismo yo creo que ha sido lo más afectado en esta pandemia, evidentemente. Y nuestra obligación pues era, lógicamente, intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades, todo lo posible, al sector, y así lo hemos hecho. Desde la Consejería de Turismo pues sacamos unas líneas de ayuda directa al sector, a todos los colectivos del sector turismo. No era concurrencia competitiva, era todas las empresas con registro en turismo andaluz podían acceder a esas ayudas cumpliendo una serie de requisitos y todas estaban incluidas, ¿no?, en las ayudas. Eran 105 millones de ayudas directas, pero también los 53 millones de ayudas directas a la hostelería y luego la cantidad muy importante de los ERTEs que han afectado, el presupuesto de los ERTEs que ha afectado al sector turismo. Nos hemos ido por encima de los 250 millones de euros de ayuda directa al sector. Yo creo que ha sido muy importante para sostener el sector, aunque lo más importante, lógicamente, es la actividad del sector. Yeah. Siempre que hablamos con las asociaciones, con los empresarios turísticos, siempre nos lo dicen, y es cierto. Pero creo que, como tú acabas de decir, había que estar ahí apoyando y aguantando en esta época al sector. Ahora estamos en una fase ya en lo referente a la línea de ayuda directa de resolución. Se están firmando ya las resoluciones, como nos comprometimos, y falta en breve pues, las órdenes de pago que firmará la Consejería de Hacienda para las transferencias de la ayuda adjudicada a cada una de las empresas en esta ayuda. Ha funcionado bastante bien. Esto viene de unos fondos europeos, como se sabe. Esos fondos europeos, en las líneas de ayuda que nosotros sacamos desde la Consejería, la justificación eran los gastos de explotación. De cada una tenía que justificarlo con gastos de explotación posteriormente, con las facturas pues, de personal, de gastos de explotación de las empresas. Esto lo hicimos así para hacerla compatible con la ayuda que salió posteriormente del Gobierno, aunque la tramitamos nosotros también a través de la Junta, de la ayuda a la solvencia, que iba contra la deuda que tenían pendiente las empresas. De este modo era compatible al hacerlo así, al provenir de los mismos fondos europeos. Y la idea es que si no se ejecuta de nuestras propias ayudas el 100%, volver a sacar estas ayudas antes de que acabe el año rápidamente para que puedan hacer otra vez las empresas a una segunda tanda de ayudas de la Consejería. Estamos trabajando en ello. Esta semana pasada hemos estado elaborando diversas propuestas a la Dirección General de nuestra Consejería para que articule las nuevas ayudas que van a salir con el excedente no ejecutado de esta línea de ayuda que sacamos inicialmente. La idea es que no se pierda ni un euro de los fondos europeos y que todo se pueda ejecutar en este año y, como estábamos hablando, pues apoyar a las empresas de nuestro sector al máximo, porque creo que es nuestra obligación estar al lado de ellas como consejería responsable de turismo. Desde luego. Pues para acabar, te quería preguntar, ¿no? Es una opinión personal. Hay algunas de las cosas, en realidad me las has ido contándolo, pero dentro de todo lo que tiene la provincia de Almería, ¿cuáles serían sus, hablando de turismo, sus secretos mejor guardados, ¿no? Aquello que tenemos que nadie más puede presumir de ello. Bueno, yo creo que la provincia de Almería, para mí, claro, yo soy almeriense, evidentemente, lógicamente no soy imparcial, quiero decir, no soy objetivo. De eso se trata. No soy objetivo, por lo tanto, pero bueno, evidentemente para mí la provincia de Almería es la provincia que mayor diversidad presenta de todas las provincias. Para mí es como si fuera una isla en el sentido de que tiene de todo. Una isla que tiene prácticamente, pues tiene mar, tiene montaña, tiene nieve, tiene patrimonio cultural, patrimonio histórico, naturaleza, en fin, tiene prácticamente desierto, tiene de todo. Siempre se dice, y en Cabo de Gata, sabéis seguramente que mi padre proviene de Carbonera. Siempre la zona de Cabo de Gata se dice que no se hable muy fuerte, ¿no?, de las playas de Cabo de Gata para que no se entere mucha gente, ¿no?
es verdad que son una maravilla. Yo las conozco de toda la vida. Hay secretos muy bien guardados en Cabo de Gata, porque es verdad que, como sabéis, pues hay unas limitaciones a ciertas zonas, hay unos accesos restringidos, como no puede ser de otra manera, ya que estamos hablando de desarrollo sostenible del turismo, pero son unas fotografías que no tienen parangón. Y luego para mí hay un detalle importantísimo, que es la luz. La luz en Almería es algo que no tiene ninguna otra provincia. De hecho, tenemos la prueba evidente de que se han rodado más de 500 películas en la historia de nuestra provincia, y eso es por un detalle, pues porque es evidente, ¿no?, que es un espacio, un plató impresionante, con una luz impresionante y con una diversidad de paisajes tan grande que lo hacen incomparable, seguramente a ningún otro escenario que se pueda imaginar uno para desarrollar este número de películas que se han desarrollado, ¿no? En fin, yo en definitiva considero que Almería presenta una serie de características que no presenta ninguna otra provincia, esa diversidad, esa luz que tiene, esa forma de ser de la gente, esa gastronomía, por otro lado, porque mucha gente, yo creo que viene a Almería por sus paisajes, por su luz, por sus playas, por su sierra incluso, pero luego vuelve probablemente por la gastronomía, porque tenemos una diversidad gastronómica verdaderamente importante, desde suculentos manjares del mar, como también en fin, el tema de las verduras, o el tema de la hortaliza, o el tema de la carne, el cordero, por ejemplo, segureño también, que se está trabajando también en la zona nuestra también de Los Vélez, ¿no? O también otras cuestiones como los dulces en algunas de las zonas. En fin, yo creo que el marco de Almería es tan completo, tan diverso y tan especial, que tiene muy poca comparación con el resto de las provincias. Yo soy un enamorado de nuestra tierra, como digo, lógicamente no es una opinión objetiva, pero creo que era lo que quería, claro, la opinión mía en particular. Pues muy bien, muchas gracias, Vicente. Pues esperemos que esta recuperación, ¿no?, sea realidad lo más pronto posible, ¿no?, mejor a principios de otoño, ¿no?, que a finales de invierno, y que siga, vamos, podamos seguir presumiendo, ¿no?, de las características turísticas de lo que Almería puede ofrecer a quien nos visita. Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que estamos en el buen camino, que los datos, como hemos hablado, son muy positivos, y solo falta afianzarlos, consolidarlos, que los datos tanto de la tasa de incidencia como el proceso de inmunización vayan avanzando de forma positiva en los dos aspectos. Eso nos va a ayudar mucho para vender también nuestro destino a nivel internacional, y eso nos dará una continuidad también en el otoño de los grandes datos que estamos teniendo este verano, que están siendo muy positivos, muy por encima incluso de las previsiones que teníamos en la consejería. Pues a ver si es así. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.